La doctora Verónica Rosenda Aguirre Cabrera es médico cirujana, egresada de la FES Iztacala, UNAM. Es especialista en psiquiatría, egresada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalada por la UNAM. Especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, egresada del Hospital Psiquiátrico Infantil J.N. Navarro, avalada por la UNAM también. Maestra en estudios de bioética por parte de la Universidad de Anáhuac, profesora de asignatura en la Universidad Justo Sierra, Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Medicina de la UNAM. Médico de consulta externa en el Hospital General Las Américas y en la práctica privada en algunos municipios del este. El día de hoy, la maestra, la doctora, nos va a presentar su ponencia titulada El TDAH a través de la vida. Doctora, un gusto tenerla por acá y le cedo la palabra para no quitarle más tiempo y que podamos tener tiempo para las preguntas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Magnolia, te agradezco. Pues sí, soy un poco polifacética a lo mejor. Le agradezco muchísimo a la clínica la invitación. Como ya nos comentó la maestra Magnolia, doy consulta a nivel institucional en uno de los hospitales, yo creo que un poquito más complicados del Estado de México. Estoy en el municipio de Ecatepec, pero me enorgullezco mucho de ello. Y también en la práctica privada soy parte de la clínica psicoanalítica. Ya estaba haciendo cuentas hace como 7 años, si no me equivoco, y en algunos otros municipios del Estado de México, pero pues todo así como que al norte del área metropolitana. Y bueno, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco o un mucho del poco conocimiento que puedo yo tener. Soy médico cirujano o médica cirujana. Me enfoco más a la parte biológica, ya lo van a ver ustedes. Estaba viendo el programa, que es muy rico en cuanto al contenido, tanto como de la etiología como del tratamiento y el significado de lo que es el trastorno por déficit de atención. Tengo que ser muy honesta, cuando vi el título de las jornadas, fue así como que, pues, para mí sí existe el TDAH, siempre ha existido, ahora se le ha dado como más importancia, justamente por las situaciones psicosociales que vivimos en la actualidad, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo un poquito, poco a poco. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Les agradezco que me digan si se ve, porque de repente yo me pongo a decir muchas cosas y pues no hay como mucho. Ay, pues que no me aparece aquí lo que se supone que tengo que. Aquí estamos. Listo, espero que ella se pueda ver. ¿Sí? A ver, estamos checando. Todavía no se ve nada, doctora. Porque para mí ya se está viendo. Entonces tienes que dejar de compartir. Ya se ve. Ya, doctora. Listo. Okay, entonces empezamos. Muchas gracias por y bueno, vamos a empezar con qué es el TDAH. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el nombre con el cual se conoce a este trastorno. Es un trastorno del neurodesarrollo. Hay que empezar a definir para nosotros qué es un trastorno. Un trastorno es una enfermedad o una entidad clínica, que es la manera correcta de mencionarlo, una entidad clínica que no tiene un solo origen etiológico, es decir, que no tiene una sola causa, es un conjunto, es el resultado de la combinación de varios factores que se producen por diversas circunstancias. Entonces, por eso no se denomina como enfermedad. En los últimos años se ha intentado tomado como de moda decir que es una condición. A mí me parece que decir que es una condición no es tampoco un término adecuado, porque una condición significaría como que depende de factores externos a uno, también un trastorno de una enfermedad significa que es algo susceptible de tratamiento, que es algo provocado por una alteración biológica que quizá pudiera ser
atenuada o exacerbada por externos a mí, pero en lo cual la biología, la parte humana, meramente animal, que tiene algo que ver, ¿no? La parte biológica, pero que afortunadamente se susceptible de tratamiento. Por eso yo creo que también de cierto es una condición como que da un poquito con lo que significa el trastorno de regresando a lo que es en sí el TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo que es bien importante porque quiere decir que hay algo, que ocurrió algo en el proceso del desarrollo del cerebro a nivel intrauterino, es decir, algo que provocó las condiciones predisponentes para presentar todas las enfermedades cuyos síntomas predominantes están en tres esferas. Doc, discúlpeme que la interrumpa. Lo que pasa es de que nos dicen que hay un sonido raro. No sabemos si es por la presentación. ¿Te puedo pedir un favor? ¿La pudiera desconectar tantito y volverla a conectar la presentación? Parece que ahí se está metiendo como un sonido. Ya la dejé. Ya, sí, se sigue oyendo. Ya no se oye. Entonces, ¿sabes qué mejor ya es en mi micrófono? Ah, sí, Doc, porque ahí se oye algo, pero ¿qué será que es el sonido como de de aire o algo así? No sé, porque no tengo nada más que la compu. O sea, en todo caso sería el ventilador, la computadora. Ajá. ¿Te parece si Mira, te paso la presentación? por favor, sí, ¿Te Doc. conecto con el celular yo? Sí, pásame la presentación, Doc, sí. Ok. Yo ahorita con la... Vale. Un segundo más, estamos resolviendo. Hay un tema técnico de un sonido que nos dicen que en Facebook se está escuchando, entonces ya lo estamos, lo estamos resolviendo. Un segundo y listo. Doc, no sé si gustes abrir tu micrófono nada más para volver a checar. Doc, no sé si pudieras abrir tu cámara y tu micrófono para ver si el sonido desapareció. A ver, vamos a dar un minuto a que la doctora se vuelva a conectar. Den un segundo. Bueno, son problemas técnicos inevitables. Paciencia y enseguida lo checamos. Ya está la doca ahí conectada. Ahorita vamos a checar si ya con el micrófono, ya abierta su cámara y su micrófono, si ya no tenemos este sonido para poder continuar.
¿Qué crees, Magnolia? Sí te veo, pero no te escucho. Ok, no te ¿Ahí me preocupes, Oca, a ves? ver. Sí, ¿verdad? Sí, yo sí te veo. Pero Ajá, no te a ver. escucho mucho. No sé, es mi teléfono seguramente, pero no sé cómo moverle aquí. Ok, mm, ok, ya puedo ver la presentación. Mm, ¿Me puedes adelantar a la siguiente, por favor, Magnolia? Sí, ya. Ok. Entonces, híjole, que no la veo. Está muy chiquita para mí. Híjole. Bueno, estaba yo comentándoles que al ser un trastorno, sabemos que no tiene una etiología única el trastorno del déficit de atención, sino que es una suma de varios factores los cuales convergen para que se presente el trastorno. Entonces, son tres áreas principalmente en las que se encuentra la alteración. La primera es la inatención, que vamos a ir viendo los síntomas con los cuales se manifiesta. La segunda área es la impulsividad, que es como la más evidente y la que más disfunción puede provocar en determinado momento, independientemente de la edad en la que se haga el diagnóstico. Y la última es la hiperactividad, que también es una de las que más llama la atención y son las que provocan más que se busque la atención clínica, independientemente si es médica o psicológica, porque son los niños que son muy latosos, son los niños que dan más guerra, que llaman más la atención en el sentido de que pues son latosos, ¿no? Y en determinado momento pueden ser molestos para el resto de la gente, y aunque para ellos es como de lo más normal que sean así de inquietos. Y en base a los síntomas que predominan de estas tres áreas, ya sea la impulsividad, la inatención o la hiperactividad, existen tres tipos de trastorno por déficit de atención. El primero es el de predominio inatento, que suele ser el menos diagnosticado porque son personas que no dan mucha lata, no dan mucha guerra, tampoco se meten en tantos problemas, pero no dan una. Básicamente son personas que para mucha gente se consideran como que pudieran ser tontas o lentas en cuanto al aprendizaje o la forma que tienen de reaccionar, pero lo que pasa es que realmente es que son dispersas, que son desorganizadas, que pueden ser distraídas, que les cuesta trabajo como que entender algunas cosas, pero no tiene nada que ver con la inteligencia, sino más bien es con esta forma en que procesan la información, porque se pierden en ciertos detalles. El otro subtipo es el de predominio impulsivo hiperactivo, que son personas que si bien no son distraídas, son demasiado inquietas, no pueden estar sin hacer nada, por ejemplo, o no miden mucho las consecuencias de las cosas que deciden. Y por último está el trastorno mixto, el trastorno por déficit de atención de tipo mixto o combinado, que es el más común y es el que más llama la atención y el que suele ser más diagnosticado y el que predomina en el sexo masculino. La que sigue, por favor, Magnolia. Hablando de epidemiología, que es qué tan frecuente es el trastorno por déficit de atención, si de repente no coincide mucho o ven que me adelanto u omito alguna información de las diapositivas, es que yo la estoy viendo muy pequeñita porque estoy en el celular, entonces no alcanzo a ver como que toda la información, pero bueno, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, la incidencia del trastorno por déficit de atención, independientemente del sexo o del subtipo que se presente, puede ir desde el 2 hasta el 10%, 3
al 10% en la población general. Quiere decir esto que de cada 10 personas, 3 van a presentar el diagnóstico independientemente del subtipo, pero lo que sí me consta desde hace pues prácticamente 20 años que ejerzo la psiquiatría, es que más del 50% o mínimo el 50% de la población psiquiátrica, o sea, de la población que atendemos los psiquiatras, tiene el trastorno por déficit de atención, independientemente de si son niños, si son adolescentes o si son adultos, porque ya vamos a ver más adelante que el diagnóstico a veces no se hace en la etapa escolar, que suele ser lo más común que se haga esa etapa, sino que también se puede hacer en etapas más adelantadas como en la adolescencia o en la etapa adulta. De esta población a la cual se le puede diagnosticar el trastorno por déficit de atención, hasta el 80% pueden persistir con los síntomas hasta la etapa adulta. Anteriormente se consideraba que el trastorno se curaba de manera espontánea al llegar a la adolescencia. Ahorita, más adelante les voy a comentar por qué se tenía esta creencia, pero en los últimos años, estamos hablando de 15 años para acá aproximadamente, nos hemos dado cuenta que no, que el diagnóstico, o más bien que la sintomatología no desaparece, sino que más bien como que emigra el tipo de síntomas que se llegan a presentar, y por lo regular lo que persiste es la inatención, que eso es lo que más pudiera meter en problemas a las personas, y la impulsividad también, ¿no? Es más prevalente o más común en los niños que en las niñas. Estamos hablando de género masculino, género femenino. Es más frecuente en los niños. Estamos hablando quizá de una diferencia hasta del 2.9 a 1, o sea que cada tres niños una niña, una mujer lo va a presentar. Por eso decimos que es más frecuente en los hombres, pero yo siempre he pensado que aquí hay un sesgo que tiene que ver con el machismo. El trastorno por déficit de atención de predominio inatento es más común en las mujeres, o sea, las mujeres no son tan latosas, no son tan inquietas, no son tan impulsivas en la etapa escolar, pero son muy distraídas, y al ser muy distraídas tienen dificultades para organizarse, tienen dificultades para aprender, o sea, como que se les considera hasta cierto punto lentas o incluso tontas para adquirir el conocimiento. Entonces, culturalmente podría aceptarse, no digo que sea la realidad, pero sí pudiera ser que culturalmente se acepta que la mujer sea medio lenta. Por eso es que no se diagnostica tanto el trastorno por déficit de atención, porque hasta cierto punto podría considerarse que es normal que la mujer no sea tan hábil, ¿no? Entonces no se diagnostica porque no dan lata, no hacen escándalo, entonces están ahí tranquilitas, pero no aprenden, pero pues es normal porque son mujeres. En cambio, los hombres, como son más inquietos, más hiperactivos, más impulsivos, más peligrosos, incluso pueden ser más agresivos, llaman más la atención por el tipo de síntomas que presentan, y entonces a ellos se les hace más veces el diagnóstico. Por eso es que pareciera que es más común en los hombres que en las mujeres, por el tipo de diagnóstico que presentan y por el tipo de sintomatología que presentan. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya me adelantó un poquito. En las niñas es más común el tipo inatento y con las dificultades cognitivas y de aprendizaje, y que también presentan síntomas ansiosos y afectivos de tipo depresivo, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico suele ser como un poquito más tardado o incluso ignorado en las mujeres más que en los hombres. ¿Ok? La que sigue, por favor. Esto ya me había adelantado un poquito, siguiendo con la epidemiología. Es más común el de predominio tanto en las mujeres y el de predominio impulsivo hiperactivo en los hombres. El de tipo mixto o combinado, en la regresa de la diapositiva, por favor, también es más frecuente en los hombres. Y esto es algo muy importante que sí me gustaría puntualizar. Es un trastorno crónico. Se trata de un trastorno que no tiene cura. Es un trastorno que puede ser tratable, puede ser controlable. La idea, parte del tratamiento es que la gente aprenda a vivir con él, que pueda adquirir las herramientas cognitivas y las herramientas emocionales necesarias para tener una vida mejor, pero no se cura. Eso es un hecho que lo hemos visto. Y los síntomas son variables de acuerdo al tipo de personalidad, de acuerdo al tipo de crianza que se le dé a la persona, de acuerdo al temperamento también que presente la persona, de acuerdo al carácter. Los síntomas y la presentación clínica puede ser variable. Y lo que es muy importante es la interferencia con la funcionalidad. Evidentemente, dependiendo de la edad, la funcionalidad va a ser a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel conyugal, dependiendo de la etapa del desarrollo en la que nos encontremos o la etapa de vida. Pero este es un casi requisito indispensable para que nosotros podamos decir que está presente un trastorno. Mientras una persona sea funcional, tanto para ella como para los demás, no podemos hablar de un trastorno. Recordemos que las personas humanas,
somos muy complejas, somos el resultado de muchas situaciones, somos resultado de la biología, somos resultado de la crianza, somos resultado de la psicología, somos resultado de muchos factores. Entonces, no podemos considerar que lo que para mí es normal tiene que ser normal para el que está enfrente de mí o para la persona con la que convivo. Entonces, no hablamos de normalidad en psiquiatría, hablamos de funcionalidad, y eso es lo que nos da la pauta para decir si una persona presenta un trastorno, no que tiene o que es un trastorno, sino que presenta un trastorno o no lo presenta, de acuerdo mucho a la funcionalidad. Y ahorita, como parte de los criterios diagnósticos, vamos a ver que específicamente en el TDAH necesitamos una característica muy específica para poder decir que está presente el diagnóstico en alguna persona. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar desde 1912, me parece que es la primera referencia que aparece ahí. 1847, fíjense, ni siquiera estamos en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Es donde se da la primera referencia a nivel de la literatura de una persona que pudiera tener o pudiera haber presentado los síntomas del trastorno por déficit de atención en este cuento alemán, que la verdad es que no lo sé pronunciar, por eso no lo voy a hacer. Pero cuando busqué la traducción, así como Pedro Melenas, Pedro Desaliñado, una cosa así por el estilo. Entonces, es alguien justamente que se presenta de manera muy, muy desarreglada, muy inapropiada, es una persona, es un hombre, y sí, de repente como que vemos a las personas que tienen trastorno por déficit de atención justamente así, como que pareciera que no tienen un orden en su vida y que no saben para dónde van, ¿no? Entonces ahí es donde pareciera que encontramos la primera referencia en cuanto a la historia del mundo del déficit de atención. Posteriormente, en 1902, estamos hablando ya de hace más de un siglo y cuarto más o menos, se encuentra una referencia médica hablando del defecto en el control de los impulsos, ¿no? Del control de la moral. Me voy a meter a lo mejor en un terreno que a los psiquiatras sí nos corresponde, y la verdad es que sí nos enseñan acerca de esto, de lo que es el aparato intrapsíquico, el yo, el ello y el superyo y todas estas cosas que ustedes manejan muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Aquí la cuestión es que el superyo pareciera que está apagado, pareciera que está dormido y que predomina el ello, la parte instintiva, la parte animal que tenemos, la parte más primitiva que tenemos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pareciera que prevalecen son los impulsos como tal y la moral o la parte cognitiva, la parte que regula nuestra conducta, pareciera que está apagada o disminuida. Y sí, vamos a ver más adelante en la fisiopatología que esto es lo que se presenta en las personas que tienen trastorno por déficit de atención. Más adelante, en 1908, ya también se hace una descripción en el compendio de psiquiatría infantil, donde se habla también de esta disfunción de los impulsos o esta dificultad para controlar los impulsos. 1920 entre 1930 se habla de un término que es la lesión cerebral mínima, que si bien hasta la fecha no se puede demostrar que haya una lesión en el cerebro que condicione la presencia de la sintomatología, justamente los síntomas que se llegan a presentar nos hacen creer que hay una alteración no anatómica, quizá, no tan física, pero sí una alteración a nivel bioquímico, y por ello se le denominó así, como una lesión cerebral mínima. En 1947, otra vez aparece esta parte de la lesión cerebral mínima, y en 1962 se perpetúa este concepto de que es una disfunción cerebral mínima. Otra vez, no, ¿por qué le denominaban mínima? Porque no es evidente, y eso sí me gustaría que se quedan con esta idea. No es evidente que exista una lesión, no hay una lesión física que nosotros digamos, es que por esto, porque le falta un cacho del lóbulo frontal, por eso la persona actúa con tanta impulsividad. No es tan evidente, insisto, físicamente, incluso electrónicamente o eléctricamente, perdón, no es tan evidente, y es por ello que muchos de los estudios salen normales, a pesar de que la sintomatología es demasiado evidente. La que sigue, por favor. Ya más adelante entramos a lo que es la clasificación de los trastornos mentales de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el famosísimo DSM.
y ahí es a donde ya se empieza a tomar en cuenta en la parte clínica de la hipercinesia o de la hiperactividad del trastorno por déficit de atención. Estamos hablando que en el 1968 en el DSM-2 aparece por primera vez este concepto de hipercinesia como una reacción hipercinética de la infancia, que ahorita sí me gustaría comentar también esta parte. No es que el niño sea inquieto, es que el niño es más inquieto o más hiperactivo de lo normal o de lo esperado para la edad de desarrollo, que eso es bien importante. Ya la maestra Magnolia mañana, me parece, va a hablarnos de lo que es la infancia normal y las manifestaciones conductuales y psíquicas de la infancia normal. No es que queramos que el niño esté quieto, no es que queramos que el niño no explore, no es que queramos que el niño no hable, no es que queramos que el niño no interrogue, no cuestione. No queremos nada de eso, queremos que el niño sea un niño, pues sí, normal, en el sentido de que lleve un desarrollo adecuado para la edad en la que está viviendo. Pero los niños que presentan ese tipo de trastornos, de trastorno por déficit de atención u otro trastorno del neurodesarrollo, salen de lo adaptable, salen de lo que sería sano para ellos, no para la sociedad, sino para ellos, salen de lo que sería seguro para ellos. Por eso es que se toma en cuenta el nivel de desarrollo tanto mental como cronológico, ¿no? La edad cronológica, para poder considerar que se sale de lo esperado para la edad. Acuérdense que no estamos hablando de normalidad, estamos hablando de funcionalidad y de lo esperado para el nivel de desarrollo. En el CIE-9, que ya estamos hablando del 78, hace casi 50 años, ya se englobaba como un síndrome hipercinético. Otra vez es esta hiperactividad o esta actividad psicomotora más allá o más exagerada de lo esperado para la edad. En el DSM-3 ya estamos hablando del 87, casi 40 años, ya se denomina por primera vez déficit de atención con hiperactividad. A veces las personas me llegan a preguntar, ¿cómo es que tiene TDAH si él no es hiperactivo? Bueno, el nombre, a lo mejor el nombre oficial es TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero como ya les había mencionado, puede ser o inatento o impulsivo o combinado, ¿no? O sea, el nombre oficial nada más es ese completo, pero para los cuates puede ser llamado de 3 formas diferentes, ¿no? Y sigue siendo el mismo trastorno. Ya hablando de CIE-10, 1992, ya un poquito más cercano al siglo XXI, se engloba dentro de los trastornos hipercinéticos y ahí ya entra una diferencia entre los trastornos dependiendo del predominio de los síntomas, pero además entra una clasificación que a mí, la verdad, siempre he dicho, bueno, cuando dices que tiene un trastorno inespecífico o no especificado o indeterminado, es que quiere decir que parece que lo tiene, pero no es seguro porque no me cumple con todos los criterios. Aunque clínicamente parezca un pato, como no es un pato de 6 meses, yo no puedo decir que es un pato, ¿no? Entonces, engloba en esa parte, o sea, pareciera que, y aunque no me cumple todo, yo lo meto ahí, ¿no? Por eso se hacen estas clasificaciones de trastornos hipercinéticos. Ya en el DSM-4, que es como también un poquito de lo más cercano, en 1994 se introducen los 3 subtipos que les mencioné, de predominio inatento, predominio impulsivo hiperactivo y el combinado o mixto, que es el más conocido. Y en el DSM-5, que es uno de los más nuevos, porque ya salió el TR en el 2022, el texto revisado del DSM-5, pero bueno, a partir del DSM-5 en el 2013 ya se engloba dentro de los trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, junto con el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual. Son los 3 trastornos que entran en este rubro y que más adelante, en los últimos 5 años, aproximadamente 10 a lo mejor, se han englobado dentro de la neurodiversidad, que también es todo un tema, ¿no? Esta parte de neurodiversidad, en el sentido de que comparten muchos síntomas sin ser parte de lo mismo exactamente, aunque lo que sí comparten es que son trastornos del neurodesarrollo y eso puede hacer la diferencia en cuanto al manejo, sobre todo sintomático y multimodal. La que sigue, por favor. Ahora sí, me parece que vamos a entrar a lo que es el diagnóstico, cómo podemos hacer, no es cierto, vamos a entrar un poco a lo que es la etiología del trastorno. Y bueno, al final de cuentas, esto sí me parece que es bastante importante. No es un trastorno biológico nada más. Si bien se denomina que es un trastorno del neurodesarrollo, no podemos decir que es un trastorno exclusivamente biológico, ¿no? Se trata del resultado de una serie de vulnerabilidades biológicas, es decir,
puede venir ahí parte del temperamento, la herencia y otras variables ambientales. Nosotros desde que entramos al primer semestre de la carrera de medicina nos hablan de una unidad biopsicosocial. Nos dicen que el ser humano es una unidad biopsicosocial, que quiere decir que sí, una parte es biológica, pero otra parte, o sea, 2/3 partes de lo que somos nosotros como seres humanos, somos psicosociales, o sea, no nada más somos un cuerpo al cual hay que reparar, un cuerpo defectuoso al cual hay que reparar, sino hay que tomar en cuenta otros factores que no tienen que ver con la biología directamente, pero que pueden influir en el resultado de lo que somos, ¿no? Entonces, aquí lo menciono, los factores psicosociales no se consideran como la causa primaria de la presentación del trastorno, sin embargo, sí se considera que la presencia de estos factores psicosociales adversos pueden desarrollar los síntomas, no provocar, sino ayudar a que se desarrollen los síntomas y, bueno, que aparezcan en determinado momento, pero sobre todo que se perpetúen estos síntomas a través del tiempo, ¿sí? Mucha gente tiene la idea que le damos el chocho, le damos la droga, le damos el medicamento, el tratamiento farmacológico a la persona y con eso ya va a ser suficiente y la realidad es que es una cuarta parte del tratamiento, o sea, estamos hablando que es pues nada prácticamente el tratamiento farmacológico frente a todo lo demás que hay que trabajar con las personas que tienen trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces, no nos quedamos con esta idea de que solamente somos una cuestión biológica, sino que somos un ser, somos un ente, somos personas humanas que tenemos una historia, que tenemos ahí la cuestión psicológica, la cuestión social, porque los seres humanos somos eminentemente sociales, y aparte la biología, pues puede influir, pero no determina, ninguno de los factores determina. Si en medicina no es ley que 1 más 1 sea 2, en psiquiatría menos, ¿no? En psiquiatría no depende de los factores que se combinen, sino la forma en que lo hagan, no depende del número de factores de riesgo que presentemos, sino la forma en que estos se combinan para hacer el resultado que vemos nosotros enfrente, ¿ok? Seguimos, por favor. Hablando un poco de fisiopatología, no voy a meter mucho, porque son cuestiones bioquímicas, pero sí me gustaría comentarles que hay alteraciones, bueno, esto es aquí de los factores biológicos, pero me voy a adelantar un poco la parte de la fisiopatología. Hay alteraciones a nivel de la corteza prefrontal, principalmente el cuerpo estriado, que provoca que las personas sean muy impulsivas, que no puedan tener como esta retención en cuanto al conocimiento de las cosas negativas que se llegan a presentar. Y básicamente son 2 neurotransmisores, que son estas sustancias bioquímicas que nos dan la gasolina para hacer las cosas que tiene que hacer nuestro cerebro. Hablamos de noradrenalina y dopamina, que son las que están principalmente afectadas. Ahorita lo voy a retomar un poquito más adelante cuando llegue la diapositiva. Hablaba yo de factores psicosociales y biológicos que nos pudieran predisponer a la presencia del diagnóstico, perdón, a la presencia de los síntomas. Entonces, hablando de factores ambientales biológicos prenatales, algo que es bien común es el consumo de sustancias. Por lo regular, cuando yo hablo o cuando todos hablamos de consumo de sustancias, todo el mundo pensamos en cocaína, marihuana, pues son como que las más comunes. Cristal, que esa es así como que ahorita la que está muy, muy frecuente, no de moda, pero sí es como bastante consumida en los jóvenes. Pero no, fíjense que la exposición al humo del tabaco, ya sea de manera directa, que la mamá fume o que esté expuesta como fumadora pasiva, es un factor de riesgo importante para el trastorno de déficit de atención y esto se ha demostrado desde hace como 30 años, o sea, no es un hallazgo reciente. Desde hace ya más de 25 años seguro, que es cuando yo me acuerdo que leí ese estudio o esos estudios, ya se había demostrado esta causalidad entre la exposición al humo de tabaco, aunque sea de manera secundaria, con la presencia de síntomas de hiperactividad y de inatención. La presencia también de preeclampsia y eclampsia, que es cuando sube la presión arterial durante el embarazo, y no nada más que suba la presión arterial, sino que hay alteraciones a nivel del hígado, hay alteraciones a nivel de la coagulación, en fin, de todo el metabolismo. Básicamente se ve reflejado a nivel de la oxigenación que le puede llegar al cerebro del producto o del bebé que está dentro de la mujer gestante. Bueno, pues esto va a limitar que exista un desarrollo cerebral adecuado en el bebé. La mala salud materna y fetal, bueno, creo que
sí es como un poco lógico. Si yo tengo una mala salud física, evidentemente los nutrientes que le van a llegar al producto, al bebé que se encuentra dentro del vientre, no van a ser los más adecuados y ello va a impedir que haya un desarrollo cerebral normal o adecuado. El bajo peso al nacer también nos puede hablar de una situación de desnutrición intrauterina o de una desnutrición durante la gestación. El feto posmaduro también puede presentar alteraciones a nivel del trastorno por déficit de atención, a nivel de la atención de las funciones ejecutivas, porque pues digamos que se pasó de tueste, se pasó del tiempo que debería haber estado dentro del núcleo, y eso también afecta porque finalmente la exposición al medio ambiente exterior nos da una maduración inmediata en cuanto a la respiración y la circulación de la sangre, ¿no? Entonces ahí también hay un factor en contra, cuando no sucede en el momento que debería suceder. La presencia de sufrimiento fetal, que puede ser por hipoxia, es decir, por disminución del aporte de oxígeno, ya sea de manera celular o de manera respiratoria. Una madre joven, las madres adolescentes también pues pudieran ser un factor de riesgo. Aquí es una cuestión meramente biológica en el sentido de que nosotras las mujeres, estoy hablando del género femenino, mujeres, no nada más con identificación como mujeres como tal, sino mujeres biológicas, nacemos con el mismo número de óvulos con el que nos vamos a vivir durante toda nuestra vida, ¿no? Y se van a ir gastando estos óvulos cada vez que tenemos un ciclo menstrual. Entonces, la maduración que tiene mi óvulo a los 10 años no va a ser la misma que va a tener a los 20, mucho menos la misma que va a tener a los 25 o los 30 años, que es cuando estamos en una edad reproductiva muchísimo más adecuada, más madura, más sana, o que a los 40. A los 40 pues ya esos óvulos están envejecidos y entonces también tanto los óvulos jóvenes, estamos hablando de madres adolescentes, como los óvulos viejos, estamos hablando de más de 35 años, nos pueden predisponer a la presencia de ciertos factores, pues porque unos no están lo suficientemente maduros y los otros ya están envejecidos, ¿no? Entonces, esa es la gran desventaja que tenemos las mujeres, que nacemos con los óvulos ya programados desde la primera vez, ¿no? Entonces, por eso es importante la edad materna en el momento de la gestación. La presencia también de hemorragia periparto es un factor de riesgo y tiene que ver igual con el aporte de oxígeno al cerebro cuando se hace esta transición de un medio líquido, ¿no? Cuando estamos dentro del útero, a un medio aéreo cuando salimos fuera del útero. Entonces, si esta transición se hace de una manera inadecuada y falta el aporte de oxígeno, también puede haber una afectación a nivel cerebral. La que sigue, por favor. Esto es a nivel biológico pre y perinatal. Vamos a hablar también de los factores psicosociales, hablando directamente de los padres. No es lo mismo la psicopatología materna de la mujer que la psicopatología paterna. Pareciera ser que la presencia de trastornos depresivos en la mujer es más riesgosa que un trastorno depresivo en el hombre. Y sí suena un poco lógico, porque la mujer deprimida no puede dar esta contención emocional ni tampoco puede ser capaz de aplicar la disciplina adecuada a sus hijos, ¿no? Porque ahí entran cuestiones como la culpa y este tipo de cosas. No sé si soy yo, pero no vi que haya avanzado la diapositiva, pero bueno, me sigo hablando. También se ha relacionado el consumo de sustancias en los padres, tanto hombres como mujeres, se ha relacionado también como un factor psicosocial de riesgo, el nivel socioeconómico bajo. Comentaba yo con mis alumnos en días pasados que yo creo que esta es una cuestión de justicia social. Yo creo que es una deuda que hace mucho tiempo los gobiernos han tenido con la población. El hecho de que los padres tengan que salir temprano a trabajar, estamos hablando 4 o 5 de la mañana. Yo trabajo en Ecatepec, entonces pues me toca ver mucho esto de que los padres salen 4 o 5 de la mañana a trabajar, regresan 10, 11 de la noche, pues lo que menos pueden hacer y quieren hacer, porque no tienen la energía para hacerlo, es supervisar a los hijos, ¿no? Entonces, los hijos crecen como la hierba, crecen así, pues sí, sin la supervisión adecuada. Entonces, eso también puede predisponer a la presencia de los síntomas, porque no hay una guía, no hay quien te dé la contención necesaria, porque aparte una característica de las personas que tienen trastorno por déficit de atención es que necesitan un locus
externo de control, o sea, necesitan un centro de control alejado a ellos o externo a ellos para poder controlar la conducta. Entonces, si yo, niño, adolescente, no tengo quien me pueda dar este control o esta estructura externa, porque tienen que irse a trabajar y están todo el día fuera de casa, pues va a estar medio complicado que yo mismo lo pueda hacer, ¿no? Magnolia, no veo las diapositivas, o bueno, me quedé en la del embarazo, no sé. Ya solicité, Doc. ¿Me escucha, Doc? Sí, ahorita sí. Perfecto. Ya, mire, Okay. ya solicité que la avancen. Listo. Sí, gracias. ¿Quiere que avancemos otra más o ahí? No, porque dije nada más algunos de las Perfecto. situaciones. Los conflictos maritales severos también son un factor ambiental, psicosocial, familiar, evidentemente, porque bueno, los papás están más centrados en resolver o en tratar de resolver las situaciones conyugales, las situaciones de pareja, que en criar hijos sanos, ¿no? O que tener esta parte de la monitorización de los niños. Entonces también ese puede ser un factor de riesgo. La clase social baja, ya lo había comentado, las familias amplias, las familias extensas, y esto es bien común en México. En México tenemos una característica de ser familias muéganos o familias que tienen demasiado apego entre ellas, y cuando existen familias así, es muy fácil que se pierda el rol de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo opina, pero a la hora de hacerse responsables de la crianza real de las personas, de los niños en este caso, todo el mundo se hace a un lado. Y entonces ya es asunto solamente de la mamá o del papá, casi siempre de la mamá, ¿no? Porque culturalmente la que se espera que se haga cargo es la mujer. Entonces, el problema de estas familias amplias es que están todos, pero al mismo tiempo no hay nadie, y entonces la disciplina es como muy difusa, porque todo el mundo opina, pero nadie hace realmente, y entonces esto es una confusión total para los niños, ¿no? Que están en pleno desarrollo en cuanto a la parte moral, etcétera. La criminalidad paterna, bueno, pues creo que esto es bien sabido, los niños no hacen o no aprenden lo que uno les dice, sino lo que ven, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos desafortunadamente una ruptura social en cuanto a cuestiones de valores, todo eso que, bueno, yo creo que nos daría para muchísimo el tema, ¿no? Para otras jornadas incluso, la parte de la criminalidad y el deterioro del tejido social en México. Pero bueno, comentaba yo del trastorno mental materno, principalmente los trastornos depresivos y de ansiedad, y también la creencia no familiar del niño. No estamos hablando de las familias extensas, perdón, donde la abuela es la que cría a los hijos, sino estoy hablando de niños institucionalizados, de niños que viven en el DIF o en casas hogar porque son víctimas de violencia intrafamiliar o de abandono emocional o incluso físico por parte de su familia, ¿no? Entonces también se ha visto que este es un factor de riesgo para la presencia del trastorno por déficit de atención. La que sigue, por favor. Ahora sí, hablando de los factores biológicos como tal, los factores genéticos, se ha visto que la presencia de los síntomas o del trastorno en uno de los padres aumenta el riesgo a los niños entre 2 y 8 veces más que los niños que no tienen padres con trastorno por déficit de atención. La media es que aumenta el 50% de probabilidad en los niños con un solo padre que presentan el trastorno, ¿no? Estamos hablando de 2.5 más o menos. Pero si los dos padres llegan a presentar el trastorno, la probabilidad es hasta del 75% de que alguno de los hijos lo llegue a presentar. Es una línea directa en cuanto a los genes. No hay un gen identificado como tal en cuanto a la transmisión del trastorno, pero sí se ha visto esta predisposición. Y bueno, aquí está el riesgo calculado para un niño si uno de los padres lo padece es del 57%. Los hermanos no biológicos tienen menos riesgo, y la verdad es que el riesgo es el mismo que los niños que no tienen familiares con trastorno por déficit de atención. Y la concordancia entre gemelos monocigóticos, es decir, entre los gemelos que comparten la misma bolsa o el mismo saco vitelino, es del 50 al 80%, lo cual refuerza más la idea de que es un trastorno pues con mucha carga genética para su presencia. La que sigue, por favor. El riesgo o la prevalencia disminuye en los disigóticos, es decir, en los gemelos que no comparten el mismo saco o la misma bolsa,
al 33%. Entonces, pues pareciera que el riesgo es el mismo que si no tuvieras un familiar que presente el trastorno por déficit de atención. Lo que sí se ha visto es que existen algunas alteraciones en los genes transportadores de dos neurotransmisores principalmente. Uno es la noradrenalina, y el otro es la dopamina. Y de hecho vamos a ver que los medicamentos actúan más a ese nivel y también en el gen receptor de la dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que la dopamina pudiera ser de suficiente cantidad y suficiente calidad, pero ni la molécula que la va a transportar ni la molécula que la va a recibir en las neuronas funcionan de manera adecuada. Entonces, a mí de nada me sirve que tenga la dopamina suficiente si no hay quien la reciba y no hay quien la mueva a donde la tiene que mover. Esa es como la base de la fisiopatología del trastorno por déficit de atención. Y bueno, se ha relacionado también con los genes reguladores de la noradrenalina, que es otro neurotransmisor bastante implicado en el trastorno por déficit de atención, y de la nicotina. De ahí, yo creo que sí pudiéramos darnos una idea del por qué las personas que consumen tabaco, las personas que fuman durante el embarazo o que están expuestas al humo del tabaco durante la gestación pudieran tener hijos con trastorno por déficit de atención, ¿no? Porque se relaciona con estos genes que regulan la parte de la nicotina. Y bueno, se ha visto también que entre más severos sean los síntomas, pareciera que la implicación biológica y la implicación genética es más importante. Y sí, casi siempre cuando los niños o las personas tienen un papá o una mamá o dos familiares en línea directa que presentan los síntomas, pareciera que los síntomas son más severos y más difíciles de tratar, porque de repente es como que ayudarle a la mamá que tiene trastorno por déficit de atención o al papá que tiene trastorno por déficit de atención, ayudarle a regularse a ellos mismos o enseñarlos, orientarlos a que se regulen ellos mismos para que puedan a su vez enseñarle a regularse a los hijos. Entonces ahí está como un poquito la complicación, ¿no? Porque tienes que atender a la familia, tienes que atender al binomio y no nada más a la persona que te está dando mayor sintomatología. La que sigue, por favor. Hablando de anatomía un poco, vamos a ver que sí, en estudios tanto de resonancia magnética como de PET y este tipo de estudios, se ha visto que hay una disminución de los receptores dopaminérgicos, sobre todo en D2 y D3, son 5 tipos de receptores de dopamina, y los que están más alterados son estos dos, el 2 y el 3, que hay una disminución en el volumen del núcleo accumbens, del cerebro medio y de la corteza prefrontal, que están relacionados básicamente con la impulsividad y el control de la conducta, sobre todo la corteza prefrontal, y que existe una deprivación de la noradrenalina también en estos sectores, y esa es la que más se relaciona con la parte de la inatención. La alteración a nivel de dopamina se relaciona más con la parte de la impulsividad y de la hiperactividad, y la alteración a nivel de noradrenalina se relaciona más con la parte de la inatención, y eso es importante a la hora que veamos lo del tratamiento farmacológico. La que sigue, por favor. Existe esta alteración en algunos factores, en algunos circuitos cerebrales. También hay una disminución a nivel del el funcionamiento otra vez de la dopamina y la noradrenalina a nivel de cerebelo, y eso nos explica la presencia de alteraciones en la coordinación motora, sobre todo en la coordinación motora fina de los niños y de los adultos que tienen trastorno por déficit de atención. De repente, los papás bueno, las personas allegadas a quien padece el trastorno por déficit de atención se desesperan mucho porque la letra es horrible, porque no pueden acomodar las cosas en el espacio que se les asigna, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando me enseñaron a escribir, aunque no lo crean, todavía me acuerdo, la demencia no me ha alcanzado al 100%, me decían, tienes que poner en los cuadros grandes, tienes que poner 2 letras minúsculas, en los cuadros pequeños puedes poner una sola, y así era como íbamos distribuyendo las letras, ¿no? Y cómo tú ibas aprendiendo a escribir. Las personas que tienen trastorno por déficit de atención tienen una dificultad para orientarse desde el punto de vista visoespacial, tiene que ver con el cerebelo, con esta disfunción del cerebelo. Entonces, suelen escribir muy feo, y aparte suelen escribir muy chueco, ¿no? O sea, no siguen las líneas, no respetan los espacios que están adecuados, entre comillas, para que ellos puedan escribir. Entonces, es una de las alteraciones muy común en las personas que tienen este tipo de trastorno.
También puede haber una alteración en el cuerpo calloso. Bueno, no puede haber, hay alteraciones en el cuerpo calloso y esto se puede ver reflejado en que son personas que son muy creativas, que son personas muy inteligentes desde el punto de vista plástico, a lo mejor artístico, pero a nivel cognitivo, digamos, lo que son las funciones como formales, lo que es el cálculo, la lectura y todo esto, les cuesta mucho trabajo, como que les funciona nada más la mitad del cerebro, ¿no? Pero no es eso, sino que no hay una correcta transmisión de la información entre ambos hemisferios, y esto es por la alteración a nivel del cuerpo calloso. También puede haber una alteración a nivel del cuerpo estriado, principalmente el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, que tiene que ver mucho con las cuestiones de la memoria, y eso ahorita lo guardan tantito porque es un poco importante. De regiones frontales, que eso se relaciona 1000% con el dominio de la conducta. No les funciona la parte moral, entre comillas, o sea, la parte que te dice, esto no lo hagas porque es peligroso, esto no lo hagas porque no es correcto, a ellos no les funciona bien y tiene que ver con esta disfunción que hay al nivel, perdón, de la corteza frontal, del córtex prefrontal principalmente, ¿no? Esa parte moral, esa parte que nos diferencia de los animales no humanos, a ellos no les funciona del todo bien y entonces son como mucho impulso, mucho ello, ¿no? Esa es la cuestión. Va a haber alteración en los procesos de la motivación y la recompensa. Esto tiene que ver con de las vías dopaminérgicas, principalmente a nivel de mesocortical, ¿no? Hay esa alteración. Entonces, son personas que requieren constantemente ser estimuladas para mantener la atención en lo que están haciendo o lo que están viviendo. Se aburren fácilmente de las cosas, de las personas, y eso es parte, bueno, vamos a ver como parte de la sintomatología, pero tiene que ver con esta disfunción a nivel del circuito de recompensa. Y por ello también tiene mayor predisposición a consumo de sustancias, sobre todo los estimulantes. Existe una dificultad para el aplazamiento de las tareas, que usted me va a decir, no es cierto, porque las personas que tienen trastorno por déficit de atención suelen aplazar tareas. No. La verdad es que no toleran la espera, a eso se refiere con que no pueden aplazar las tareas, no toleran tener que esperar a que las cosas sucedan. Para ellos es importantísimo que suceda en el momento, o sea, si quieren un refresco, quieren que se los den en ese momento, si quieren pegarle a la piñata, quieren que sea en ese momento, a eso se refiere. Les cuesta trabajo poder esperar su turno para hacer algunas cosas, les cuesta trabajo cuando uno les dice, ahorita no te puedo comprar esto, pero te lo compro cuando me paguen, ¿no? Ellos lo quieren en ese momento, a eso se refiere esa dificultad. Y tiene que ver con esta disfunción en la red neuronal por defecto. Me decía ayer o antier la mamá de un paciente, es que a mí me llama mucho la atención que él aprende, o a lo mejor piensa un poquito las cosas ya después de que le pasa algo malo, pero a la semana o al otro día ya está haciendo otra vez la misma tontería, o sea, como que no razona, no reflexiona acerca de lo que pasó y lo vuelve a repetir. Y bueno, eso tiene que ver con esta alteración en esta disfunción, perdón, en la red neuronal de defecto. Esta red neuronal de defecto que está aquí representada en la imagen se refiere a el proceso cerebral que se lleva a cabo cuando nosotros estamos como que en reposo. Es este cerebro que está en piloto automático mientras nosotros estamos tranquilos. Para las personas que tienen trastorno por déficit de atención, no es posible estar tranquilos. Su cerebro siempre está funcionando, no está en este modo pasivo. Y como nunca está en este modo pasivo, o es muy difícil que entre en este modo pasivo o modo de tranquilidad, cuesta mucho trabajo reflexionar acerca de los eventos del pasado. Si yo no soy capaz de hacer este proceso de introspección, difícilmente voy a tener un proceso de aprendizaje significativo. O sea, no nada más es la parte de no poner atención a lo que hice, sino aparte no puedo reflexionar a partir de ello, o no puedo reflexionar acerca de lo que hice. Luego entonces no puedo hacer un ejercicio de aprendizaje de lo que debo o no debo hacer. Y esto no nada más se refleja en la parte cognitiva, en la parte del aprendizaje escolar, se refleja en la parte del aprendizaje de vida. Por eso es que de repente cuesta trabajo que a ellos les caiga el 20 o entiendan la importancia de lo que hicieron o no hicieron, ¿no? O sea, y por ello es complicado que algunos tipos de psicoterapia les funcionen a ellos, porque esta parte, este proceso neuronal no les funciona de manera adecuada por la misma disfunción que existe a nivel de los neurotransmisores, que son los que nos ayudan a que haya este aprendizaje significativo
de vida, no nada más de cuestiones de escolares, ¿ok? La que sigue, por favor. Ahora sí, yo sé que es como muy controversial la parte de que los psiquiatras utilizamos manuales para hacer el diagnóstico, que para muchos es así como que si tuvieras un recetario y fueras haciendo palomita, palomita para hacer el diagnóstico. Yo soy muy honesta, yo afortunadamente estudié en una institución que es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la clínica es muy importante, no nada más el uso de manuales, sino la presencia de los síntomas, pero vistos en el contexto social y psicológico de la persona a la cual estamos atendiendo. A mí no me gusta hablar de pacientes, porque un paciente es quien se acerca a buscar la atención médica porque se considera enfermo. Me gusta hablar de personas que tienen enfermedades o personas que tienen algún trastorno o algún padecimiento, alguna dolencia emocional o física. Entonces, afortunadamente, insisto, yo estudié o me formé en una institución donde no nos enseñaron a hacer diagnósticos con manuales, pero a nivel, para fines prácticos o a nivel internacional, necesitamos la utilización de los manuales diagnósticos. Y bueno, el DSM-5 salió en 2013, estamos hablando de hace 13 años. El texto revisado del DSM-5 salió en el 2022, si no me equivoco, hace unos 4 años ya. Existe ya la CIE-10, la CIE-11, perdón, que la estaban haciendo en el 2020, pero por cuestiones ya ampliamente conocidas de la pandemia, se detuvo un poco su elaboración y su lanzamiento, pero a partir del 2022 la empezamos a utilizar. Y bueno, para fines prácticos, aquí es donde se hace el cambio del trastorno por déficit de atención en el sentido de que se consideran parte de los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, lo que nos dice el DSM-5, no les voy a leer los criterios diagnósticos como tal, pero lo que dice el DSM-5 es que los síntomas debieron haber iniciado antes de los 12 años de edad. Anteriormente, hasta el 1994, se consideraba que la edad de inicio debía ser antes de los 7 años. Para el 2013 se consideró que pudiera ser antes de los 12 años el inicio de los síntomas, y debe haber al menos la presencia de 6 síntomas en los niños, de los que les voy a mencionar a continuación, o 5 síntomas en los niños y adolescentes. Por primera vez en el sistema de clasificación de enfermedades psiquiátricas se considera el diagnóstico para los niños y para los adolescentes y los adultos. Anteriormente se hablaba de un trastorno por déficit de atención residual o resistente, ¿no? Y era el que se perpetuaba en la adolescencia o en la etapa adulta, pero ya para el 2013, con la presencia o con la creación del DSM-5, se tomaban en cuenta estos síntomas también para los adultos y los adolescentes. Y bueno, los síntomas se engloban en nueve criterios diagnósticos, 9 síntomas de inatención y 8 o 9, no me acuerdo ahorita, los voy a revisar bien, bueno, los voy a leer con ustedes, de impulsividad e hiperactividad, pero insisto, debe haber al menos 6 de ellos para hacer el diagnóstico en niños, 5 de ellos en adultos y adolescentes. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con la inatención. Los primeros síntomas que les voy a leer: cometen errores por descuido. Es súper común que las personas contesten los exámenes y no se den cuenta que decía excepto, no se dan cuenta que decía esto no corresponde a, y entonces pues se avientan los errores, y ya cuando los papás o las personas allegadas les dicen, ¿cómo que reprobaste el examen? A ver, y lo repasan con ellos, todos lo sabían. El problema es que no leyeron esos pequeños detalles y se equivocaron. Eso es como común. Pero también es muy común que tiren el vaso de agua, que se les resbalen las cosas cuando están comiendo, o que van corriendo y tiran algo o le pegan a alguien, etcétera, ¿no? O sea, esos son el tipo de errores por descuido que llegan a cometer las personas que tienen trastorno por déficit de atención. Dificultad para mantener la atención, bueno, esto es como muy, muy común. Son personas que pueden estar hablando con alguien y de repente se desconectan y pasan a otra conversación, o de plano se quedan callados porque ya no se acuerdan qué era lo que estaba diciendo, ¿no? Que inician una idea y se pierden en lo que estaban diciendo y pues ya, o son personas que están en clases y esto es bien común en los adolescentes, en los niños no tanto, en los niños, perdón, no tanto porque no se dan cuenta todavía de que se distraen, pero los adolescentes que ya se empiezan a dar cuenta que son distraídos, empiezan a pensar que ahora sí no se van a distraer en la clase, que ahora sí van a poner atención. Si el simple hecho de estar pensando que ahora sí van a poner atención y ahora sí le van a echar ganas, los distrae. Y entonces ya no pusieron atención, y como ya no pusieron atención, pues se siguen perdiendo en el limbo, ¿no? Entonces ya no pusieron atención en la clase. Pareciera no escuchar, eso es un síntoma muy común.
Lo típico de que a la gente les dicen y les dicen las cosas y dicen sí, ajá, y no hacen caso, ¿no? O le están hablando, fulanito, ven, bájate a cenar. Fulanito ni siquiera contestó porque ni siquiera lo escuchó. No es que ignore a las personas, es que parece que no lo escuchan, no le pusieron atención a lo que les están diciendo. No sigue instrucciones, pero no lo hace no en esta parte oposicionista o desafiante, sino que no entiende qué es lo que tiene que hacer, o a lo mejor lo entiende un poquito y lo empieza a hacer, pero después como que se le olvida qué estaba haciendo. No sé si ustedes recuerden esta película de Up, de Pixar, ya tiene algunos años, salía un perrito, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el perro, pero va así corriendo, va dirigido a una tarea y de repente ardilla, ¿no? Y entonces ya se perdió y ya no concluyó lo que estaba haciendo. A eso se refiere este síntoma, de que empiezan bien y después pues ya se les olvida para qué estaban ahí, ¿no? ¿A qué venía? Esa es la parte como muy común. Evita esfuerzos sostenidos o evita cosas que requieren este esfuerzo sostenido, esta atención sostenida, como leer, por ejemplo. Es gente que normalmente puede leer un texto, termina la primera página, la segunda, y dice, ¿qué estaba leyendo? Y otra vez tienen que empezar a leer, ¿no? Esto implica que hagan mayor esfuerzo o tengan que invertir mayor tiempo en hacer las cosas que el resto de las personas. Entonces, esto es una parte de la disfunción, porque se frustran, ¿no? O sea, porque a pesar de que se esfuerzan y se esfuerzan o le invierten tiempo, pues no avanzan y entonces mejor deciden ya no intentarlo porque no hay como mucho avance. Pierde cosas, esto es muy frecuente, puede ir desde que pierdan una pluma todos los días, un lápiz todos los días, una lapicera todos los días, hasta que pierdan la mochila completa, el suéter, la chamarra, y dicen los papás, pero ¿cómo es posible que pierdan esto? Pues sí, y bueno, los adultos no les digo, ¿no? La parte de no saber dónde está las llaves, de no saber en dónde dejaron, pues lo que ustedes gusten, ¿no? La mochila, la bolsa, la cartera, etcétera. Eso también es muy común y es algo frecuente, pues estamos hablando de síntomas no que sucedan de vez en cuando, porque a todos nos pasan estos síntomas de vez en cuando, sino que son síntomas que son frecuentes en la vida de las personas que tienen trastorno por déficit de atención. La distracción fácil por estímulos externos o internos, lo que les comentaba, ¿no? O sea, ya sea que me distraiga porque el compañerito de junto me habla o porque están platicando entre ellos, o me distraiga porque me duele la panza porque tengo hambre, ¿no? A esto se refiere. Y es más común en la adolescencia y en la edad adulta que nos distraigan los estímulos internos, porque como que aprendemos a que los externos no deberían de distraernos, pero es difícil ignorar a los estímulos internos. Y también son personas que pueden tener olvidos frecuentes. Y estos olvidos no necesariamente son de que no me acuerdo dónde dejé las llaves o no me acuerdo dónde dejé mi pluma o lo que sea. Son olvidos frecuentes incluso de lavarse los dientes, de peinarse, de ponerse bien los zapatos, etcétera. O sea, son cosas que para las personas que no tienen déficit de atención parecían muy tontas o muy absurdas, pero para las personas que tienen déficit de atención son muy comunes. Y eso de repente cuesta trabajo que las personas alrededor lo entiendan. No lo hacen a propósito, no es porque sean desobligados, no es porque sean sucios, sino porque de verdad son olvidos pues muy comunes porque son cosas que ellos no consideran tan importantes, por eso es que no las tienen como bien registradas en su cabeza. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de los síntomas de hiperactividad e impulsividad, nuevamente necesitamos que sean mínimo 6 en los niños o mínimo 5 en los adultos para poder decir que tiene este tipo de trastorno. Tienen dificultad, bueno, para mantenerse quietos y entonces mueven las manos o los pies de manera constante, no pueden permanecer sentados por tiempos prolongados o en situaciones en las que se esperaría que estuvieran así, que estuvieran sentados, son muy inquietos y no necesariamente tienen que salirse del salón de clases o de la oficina, sino el simple hecho de que están sentados y se acomodan de un lado, se acomodan del otro, están jugando con las manos, están moviendo constantemente los pies, etcétera. Tienen incapacidad para realizar actividades tranquilas, como lo que les mencionaba de ponerse a leer o incluso estar ahorita dando una plática, ¿no? Y estar concentrados en lo que están haciendo. Las personas que tienen déficit de atención, muchos de ellos se la pasan moviéndose todo el tiempo mientras están realizando esta actividad que se supone debería estar tranquila, ¿no? Para muchas personas es desesperante que el niño pareciera que está con el motor encendido todo el tiempo, que no lo puedes dormir literal, que les cuesta trabajo dormirse a la hora que se tienen que dormir, o todo el tiempo están como si tuvieran un motor en marcha, ¿no? O sea, todo el tiempo están para arriba y para abajo, hacen, deshacen y no se cansan, ¿no? Eso es
la característica. No se cansa, doctora, está todo el día y de repente como que dan ganas de decir, oye, ¿de dónde te apago, por Dios? Porque yo ya estoy cansada y tú sigues y sigues y sigues como el conejito en el geyser de hace algunos años, ¿no? Pero es por esa parte que no pueden extinguir las conductas que no son adecuadas, ¿no? Que eso también es una de las alteraciones que tienen desde el punto de vista fisiopatológico. Son personas que hablan en exceso y en ocasiones en volumen alto, sobre todo los adultos, pero los niños son bien escandalosos, ¿eh? Pues sí, son niños que a mí en lo personal me caen muy bien la mayoría de las personas que tienen trastorno por déficit de atención porque son muy vivarachos, o sea, sí, hablan mucho, son muy ocurrentes, etcétera, ¿no? Hace rato estaba yo platicando con unas alumnas y la verdad es que las dos con las que estaba yo platicando me caen súper bien porque son muy ocurrentes, pero además son muy inteligentes, entonces el tipo de cosas que dicen, pues a mí me causa mucha gracia y ellas también, a otras personas no, pero bueno, son gente que justamente les cuesta mucho trabajo mantenerse como tranquilos o callados y es parte de los síntomas de la impulsividad y la hiperactividad. Anticipa respuestas, son personas que no suelen esperar a que uno termine de preguntarles las cosas, sino que les estás preguntando algo o intentas explicarles algo y te interrumpen, así sin más, y completan las frases que está diciendo la otra persona o te contestan antes de escuchar la pregunta completa, ¿no? O sea, vamos, no, les cuesta mucho trabajo como que respetar los tiempos para poder intervenir en algunas situaciones. Entonces, estos son los síntomas de la impulsividad e hiperactividad. Entonces, recuerden que para hacer el diagnóstico necesitamos 6 síntomas de unos, de otros o de los dos. Pero aparte algo muy importante, no me acuerdo si está en la diapositiva, pero algo muy importante es que los síntomas deben de estar presentes antes de los 12 años para poder hacer el diagnóstico, pero además deben presentarse en 2 ambientes o más. Quiere decir que deben de presentarse en la escuela y en la casa, o en la casa y en las clases de ballet, o en las clases de ballet y en la natación, o así, ¿no? O sea, tiene que ser en 2 lugares diferentes en los que la persona se desenvuelva. Si se presentan en 2 lugares o más, entonces sí podemos hacer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Si los síntomas, cualquiera de estos o todos estos, se presentan en un solo ambiente, entonces el problema no está en la persona, o sea, el trastorno no está en la persona. El problema a modificar o la situación a modificar está en el ambiente que genera la presencia de estos síntomas. Eso es bien importante, porque de repente llegan así como que cámbiame al chamaco porque no me hace caso, pero a la maestra sí, ¿no? Entonces, así como que, ¿cómo le explico que pues no, el chamaco no es el problema es la forma en que se le conduce al chamaco, ¿no? Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. La que sigue, por favor. Básicamente, estos son los síntomas que se presentan en los niños. Bueno, ya me adelanté, suelo hacer eso. Inicio antes de los 12 años, los síntomas deben estar presentes en al menos 2 ambientes. Tiene que haber sí o sí una alteración significativa de la funcionalidad, que ya se los había comentado, justamente por esta diversidad que tenemos los seres humanos. No hablamos de normalidad, sino hablamos de funcionalidad. No se debe a la presencia de una enfermedad médica o del consumo de alguna sustancia o fármaco. Puede haber una remisión parcial. Y para decidir el tipo de tratamiento que le vamos a dar a la persona que tiene trastorno por déficit de atención, debemos tomar en cuenta la severidad. Y esta parte es importante. En los adultos suele persistir la impulsividad, aunque disminuya la hiperactividad, y la inatención es más frecuente en los adolescentes, y eso nos lleva a otros síntomas que ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Aquí entramos un poquito en la controversia en que cómo se hace el diagnóstico del trastorno por déficit de atención. La mayoría de los trastornos mentales, de los trastornos psiquiátricos, se hace clínicamente. Quiere decir que se hace con los signos y síntomas que presentan las personas. Y otra vez, insisto, la parte de la funcionalidad. Si se ve alterada la funcionalidad, podríamos hablar de la presencia de un trastorno. Nosotros hacemos estudios, para clínicos o apoyos de diagnóstico como electroencefalograma, tomografía, o algunos otros estudios, cuando sospechamos que la sintomatología que presenta la persona es secundaria a una enfermedad o alguna alteración anatómica.
Si no es así, no pedimos estudios, más bien nos basamos en el tipo de evaluación que ven aquí, cuestionario o preguntándole a los padres, apoyándonos en los profesores que por lo regular pasan más tiempo con los niños que los mismos papás, entrevistando directamente al niño o al adolescente o al adulto para ver la presencia de la sintomatología y cómo, qué impacto tienen los síntomas en su calidad de vida, en la vida diaria, la observación en el consultorio, también la interacción que se hace con el entrevistador. Obviamente vamos a hacer una historia familiar para ver antecedentes de trastorno por déficit de atención u otros trastornos psiquiátricos, o adversidades o condiciones psicosociales que pudieran estar condicionando la presencia de los síntomas, y una evaluación escolar. Aquí, tanto en la evaluación escolar como en la evaluación familiar, podemos utilizar la presencia de, más bien podemos utilizar instrumentos como cuestionarios o escalas, perdón. Lo más conocida es el Conners, es una escala que ha sido bastante validada a través de mucho tiempo, y lo que hace es justamente identificar la presencia de los síntomas, principalmente de los tres ámbitos: la hiperactividad, la impulsividad y la inatención, y se hace comparativo entre los padres y los maestros. Acuérdense que para hacer el diagnóstico necesitamos que esté presente en 2 ambientes mínimo para yo de poder decir, ¿no?, que tiene el trastorno por déficit de atención. Y bueno, se trata de un intento porque sea una valoración lo más objetiva posible. También es importante que valoremos el coeficiente intelectual, la inteligencia que tiene nuestro paciente. Es muy común que pensemos que las personas que tienen trastorno por déficit de atención siempre van a ir mal en la escuela, y la verdad es que no. Las personas que tienen déficit de atención, si tienen una inteligencia normal o una inteligencia superior, van a poder compensar las deficiencias que tienen en cuanto a la atención y van a poder ir aprendiendo. Tengo muchísimos pacientes que son pésimos para hacer trabajo, son pésimos para exponer, pero a la hora de los exámenes no tienen mayor problema, y entonces es como van pasando las materias y todos sacan promedios bastante adecuados. Esa es una. Y la otra es que gracias a los cambios en el sistema educativo mexicano, que no voy a meterme a hablar en política, pero gracias a estos cambios, pues no podemos decir que los niños que pasan de primaria a secundaria sean niños que tengan una inteligencia normal, porque ya no los pueden reprobar, ¿no? O sea, ya no se hace realmente una evaluación objetiva de las personas y de su adquisición del conocimiento. Entonces, pueden no tener ninguna alteración en cuanto a las calificaciones y presentar un trastorno por déficit de atención e incluso una deficiencia intelectual, pero, otra vez vuelvo a lo mismo, no es sinónimo TDAH, trastorno por déficit de atención, a mal rendimiento escolar. El mal rendimiento escolar en las personas que tienen una inteligencia normal o superior y trastorno por déficit de atención empieza por lo regular después del nivel medio superior, o sea, después de la preparatoria, a mediados de la preparatoria o a nivel licenciatura o incluso en doctorado, maestría. Tengo varias pacientes, mujeres todas, que lograron llegar a un nivel de doctorado, y ahí es donde se dieron cuenta que había algo que no les funcionaba bien. Iniciamos tratamiento para déficit de atención y lograron terminar las tesis, lograron terminar los proyectos para poder lograr el doctorado, ¿no? Entonces, no es sinónimo el trastorno por déficit de atención con un nivel académico bajo o un rendimiento académico bajo, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer las pruebas de coeficiente intelectual cuando hay problemas del aprendizaje o problemas en el rendimiento académico. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la forma en que nosotros hacemos el diagnóstico. Me voy muy rápido porque creo que ya tenemos como 20 minutos por el atraso que hubo ahí. Tenemos que hacer una historia clínica adecuada, que la historia clínica nosotros en psiquiatría y más en psiquiatría infantil nos enfocamos desde antes de nacer. Incluso preguntamos si la persona que estamos atendiendo fue producto de un embarazo planeado, fue producto de un embarazo deseado o no deseado. Y esto tiene mucho que ver con los cuidados prenatales que podemos llegar a tener. Digo, eso ustedes lo saben mejor que yo, toda la parte inconsciente de los cuidados que podemos tener hacia las personas que tenemos bajo nuestro cuidado, bueno, eso es muy importante. Entonces, la historia clínica en psiquiatría se hace desde la etapa prenatal, incluso la historia de los padres, de cómo fue que se conocieron, etcétera, son cuestiones así como que muy antes de que yo naciera, antes de que me concibieran, para ver si hay ahí algún factor que pudiera estar condicionando la presencia de los síntomas.
una exploración física adecuada para ver si hay alguna otra alteración a nivel neurológico. Sobre todo cuando son niños pequeños, lo hacemos a través del juego. A mí la verdad es que luego sí me causa gracia porque las personas que me han visto trabajar de repente ven que yo me pongo a jugar con los niños o dejo que los niños jueguen, ¿no? Y me dicen, ¿y para qué haces eso? Bueno, pues para ver tolerancia a la frustración, para ver qué tan organizado es, qué tan distraído es, etcétera, ¿no? Eso es es una buena herramienta de diagnóstico para nosotros como psiquiatras. También hay que preguntar la presencia de consumo de sustancias, tanto en la madre principalmente, como en las personas a las que estamos atendiendo. Si hay alguna alteración a nivel visual o auditivo que nos pudiera condicionar que pareciera no escuchar cuando realmente no escucha, ¿no? Hay que descartar ahí que haya algún tipo de alteración a nivel sensorial. Y podemos hacer pruebas tiroideas, pruebas de estudios de laboratorio tiroideos, porque a veces la presencia de hipotiroidismo nos puede condicionar una inatención, nos puede condicionar dificultades en el aprendizaje significativo, y la presencia de hipertiroidismo pudiera condicionar la hiperactividad o la impulsividad en las personas que estamos atendiendo. Pues es importante que se puedan hacer estos estudios. Y lo que les mencionaba yo, la presencia, bueno, hacer un electroencefalograma, potenciales auditivos, o cualquier otro tipo de estudio o de auxiliar diagnóstico, sí está indicado solamente en las personas que pudieran tener algún tipo de riesgo neurológico que nos hiciera pensar que el trastorno o los síntomas son secundarios a la presencia de alguna alteración anatómica, básicamente. La que sigue, por favor. Estos son los diagnósticos con los que tendríamos que hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial del trastorno. Todos estos trastornos que están mencionados aquí pudieran presentar sintomatología parecida, o sea, que no pongan atención, que sean muy impulsivos, que no midan las consecuencias de lo que hacen, etcétera, pero la diferencia está en la edad de inicio y qué tan constantes son los síntomas. La presencia de trastornos de ansiedad o de depresión, la irritabilidad, la explosividad, la disregulación emocional, etcétera, puede presentarse después de los 12 años, evidentemente, o puede ser debido a alguna circunstancia en especial. En el síndrome de Tourette, lo que pasa es que hay mucha impulsividad, pero las personas dicen o hacen cosas de manera que no tienen no son como, son tics motores o tics vocales los que se presentan en la Tourette, pero no lo hacen con afán de molestar o con afán de llamar la atención o con algún objetivo en especial, simple y sencillamente sucede, ¿no? Su cerebro les hace hacer cosas y ellos lo hacen, o sea, no es que lo hagan a propósito ni porque no midan consecuencias, etcétera. Ese sería el síndrome de Tourette. El trastorno bipolar tiene una característica de que es episódico, a diferencia del trastorno por déficit de atención, en donde es una sintomatología más constante, ¿no? Esta poca tolerancia, esta irritabilidad, esta explosividad es más constante que en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar justamente va por episodios que suelen ser de días o de semanas, pero no son constantes a través de todo el año, ¿no? Esa sería como una de las diferencias, perdón. Y bueno, lo que ya les había mencionado de alguna deficiencia o discapacidad visual o intelectual, la presencia de pobre nutrición tanto a nivel intrauterino como extrauterino, y bueno, lo demás, ¿no? Las enfermedades somáticas, la falta de sueño evidentemente se va a ver reflejada en la parte de la irritabilidad y la impulsividad, y el uso de psicofármacos como la carbamazepina, las benzodiazepinas, el fenobarbital, etcétera, que van a hacer que nuestra persona, la persona que toma los medicamentos, esté enlentecida, que pareciera que no escucha, que no entiende, que pues va a empezar algo y se va a quedar dormido o simple y sencillamente no lo va a poder terminar porque va a tener una atención fatigada, pero es secundaria al uso de algún fármaco, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación. Y bueno, también el consumo de alcohol y otras sustancias, principalmente las que inhiben el sistema nervioso central. La que sigue, Mitch, por favor. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los pacientes cuando tienen comorbilidad? La comorbilidad no es otra cosa que la presencia de otro trastorno junto con el trastorno por déficit de atención. En los niños, en la etapa escolar, lo más común es que puedan presentar un trastorno oposicionista desafiante.
El trastorno por déficit de atención, su historia natural, si no es atendido, evoluciona fácilmente a este trastorno que es el oposicionista desafiante, que no es otra cosa más que un trastorno de conducta, digamos, regular o moderado, en el cual las personas difícilmente van a seguir las reglas y las normas, pero no hacen daño realmente, o sea, simple y sencillamente son rebeldes, como si fueran adolescentes, pero desde chiquitos, ¿no? Cuestionan, dicen, no, ¿por qué tú a ver que no sé qué? Y no entienden razones, dicen los papás. Entonces, ese es el trastorno oposicionista desafiante. Si este trastorno no se atiende, puede evolucionar algo que se llama trastorno disocial, perdón, o trastorno de conducta, que ya son las personas que no nada más no respetan las normas o las reglas, sino tampoco respetan los derechos de los demás y pueden tener conductas criminales, ¿no? Ya son personas que van en contra de las leyes, no nada más en contra de las normas o de las reglas. También las personas que tienen trastorno por déficit de atención atendido, sobre todo en la adolescencia y en la etapa adulta, suelen presentar trastornos afectivos como trastornos depresivos o de ansiedad. Aquí está marcado, hasta un 25% lo pueden llegar a presentar. Esta incidencia de trastornos del aprendizaje pues no es tan pequeña, el 25%, pero no es el 100%. Por eso es que algunos pacientes o algunas personas que tienen trastorno por déficit de atención sí aprenden, ¿no? Porque no es la regla. Y aparte si tienen la inteligencia pues normal o una inteligencia adecuada, pues con mayor razón van a poder aprender. También, aparte de ser diagnóstico diferencial, puede ser parte de la comorbilidad, el síndrome de la Tourette, trastorno de tics crónico, retraso en el desarrollo del lenguaje, etcétera, cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Y el abuso de sustancias, esa casi podríamos decir que es la regla cuando no se atiende a las personas, inician con trastorno de consumo de sustancias en la etapa adolescente o en la etapa adulta joven. Principalmente el alcohol, el tabaco, la marihuana y los estimulantes son los que más llegan a consumir. Y bueno, suena lógico, porque si estamos hablando de que son alteraciones a nivel de dopamina, noradrenalina y nicotina, pues suena lógico que si yo tomo una sustancia o consumo una sustancia que me va a regular esos neurotransmisores, pues de aquí soy, ¿no? Y muchos te lo dicen, o sea, yo fumo cuando tengo que estudiar porque eso me ayuda a concentrar. O yo inhalo coca cuando tengo que presentar algún examen porque sé que me va a ayudar a concentrarme. Y pues tienen razón, que al final de cuentas son sustancias que hacen que la dopamina funcione mejor. Y otra complicación, otra cuestión en cuanto a comorbilidad es que suelen ser personas que tienen lesiones o accidentes con bastante frecuencia y eso se relaciona mucho a que actúan por impulso, pero aparte no ponen atención a lo que deben o no hacer. Entonces, cometen estos errores que en ocasiones pueden ser bastante peligrosos y a veces hasta irreversibles. ¿La que sigue, por favor? En los adolescentes, la presencia de los síntomas, digo, lo que les mencioné al principio es más en cuanto a niños. En los adolescentes, ya les había yo mencionado, suele persistir la hiperactividad, suele persistir la impulsividad, pero disminuye la hiperactividad. Y esta hiperactividad permanece nada más como una inquietud motora, o sea, ya no se levantan a cada rato, no están haciendo cosas todo el tiempo, pero sí están inquietos mientras están sentados, ¿no? Entonces, este es el clásico que se está removiendo en su silla o que está jugando con las manos, con las plumas, etcétera. Eso es muy, muy común en los adolescentes con TDAH. Y sigue permaneciendo la inatención y esto se ve reflejado en su poca habilidad para organizar tiempos, para organizar actividades, básicamente, y porque tienen olvidos frecuentes, pierden las cosas, de verdad, no hacen la tarea porque se les olvida, no se lavan los dientes porque pues no se acuerdan que se tienen que lavar los dientes, o no tienden su cama, o no levantan su plato de la mesa, o sea, son cosas así que uno dice, ¿cómo crees que se te va a olvidar? Pues sí, a ellos se les olvida, ¿no? Porque así funciona su cerebro. Bueno, esto ya lo dije, por habilidades de organización, y una dificultad muy común en los adolescentes que tienen TDAH es que no pueden priorizar. Para ellos todo es importante y al mismo tiempo nada importa, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo qué actividad tienen que hacer primero y por ende les cuesta trabajo organizar los tiempos en los que tienen que hacer esa actividad. La que sigue, por favor. Suelen también tener conductas de riesgo y en estas conductas de riesgo se ve reflejada por el consumo de sustancias y por situaciones sexuales de riesgo. Aumenta el riesgo de embarazos en adolescentes,
también tienen escasa habilidad para la resolución de problemas. Hablábamos, yo creo que esto es una cuestión muy de dominio público, que las generaciones de ahorita tienen muy poca tolerancia a la frustración, etcétera. No es porque tengan trastorno por déficit de atención, tiene mucho que ver la crianza con la cual han estado siendo educados, ¿no? Pero las personas que tienen déficit de atención, por el mismo hecho de tener este trastorno, suelen ser menos tolerantes a todas estas situaciones en cuanto a que no, las cosas no son como ellos quieren, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo resolver las situaciones, se desesperan fácilmente, entonces su rendimiento académico suele ir disminuyendo conforme avanza la complejidad o el nivel del mismo, ¿no? Pueden ser personas de 9, 10 en la primaria y en la secundaria, pero cuando llegan a la prepa ya empiezan a bajar 8, 9, entran a la licenciatura y pues ya bajan un poquito más. Y si se les ocurre estudiar una carrera de alta demanda en cuanto a tiempo y organización como medicina, pues peor, ¿no? Disminuye todavía más su rendimiento académico y pasan de ser personas de 10 de la escolta a ser personas de extraordinario o de estar repitiendo materias, ¿no? Por lo mismo, porque ya a ese nivel se requiere mayor organización y mayor concentración y no lo pueden hacer. Y no es por falta de inteligencia, es por falta una de hábitos y por falta de adecuada utilización de dopamina y noradrenalina. Es por ello que suele ser muy frustrante porque ellos en su cabeza pueden tener la idea de hacer muchas cosas y pareciera que funciona, pareciera que su idea es buena, pero a la hora de querer concretarlo, simple y sencillamente no sucede o el resultado es completamente diferente a lo que ellos habían proyectado en su cabeza. Y por ello aumenta mucho el nivel o el riesgo suicida porque son personas constantemente frustradas o perennemente frustradas y también puede haber aumento en las muertes accidentales. Es muy común que ellos tengan accidentes automovilísticos o por lo distraídos o por lo impulsivos o porque simple y sencillamente no pueden regular bien sus emociones y entonces es el de pues me mato, se me ocurre y lo hago, ¿no? Entonces, por eso suelen tener mayor incidencia de este tipo de conductas. La que sigue, porfa. Hablando de adultos, suelen tener una dificultad para el rendimiento laboral. Son personas que necesitan actividades laborales que sean muy creativas, que sean muy rápidas o muy, pues sí, muy atractivas, muy activas para que no se aburran fácilmente. Si no encuentran actividades así, suelen cambiar de trabajos con frecuencia, suelen cambiar de carreras con frecuencia. Es esta parte de que no concluye lo que inicia, también se ve reflejado tanto en el estudio, en las carreras, como en la parte laboral. No puede permanecer sentado mucho tiempo en situaciones en las que se esperaría que lo hiciera. Se levantan con cualquier pretexto para hablar por teléfono, para ir al baño, para servirse un café, etcétera, ¿no? Pero se tienen que estar moviendo constantemente. Les cuesta mucho trabajo esperar su turno en cualquier situación. Pueden tener conductas de riesgo como manejar de manera impulsiva. Suelen ser los clásicos que le gritan a medio mundo y todo y van ahí pues peleándose con la gente y son imprudentes a la hora de manejar, ¿no? Y eso es un reflejo de la impulsividad que permanece durante la etapa adulta. Esta es parte de estas conductas impulsivas que presentan. Elige trabajos donde estén muy activos, lo que les comentaba. Siguen siendo poco tolerantes a la frustración, a esta parte de las cosas no siempre son como uno quisiera. Hablan en exceso o en volumen alto, muy rápido, y eso es bien común, es bien característico de los adultos con déficit de atención. La que sigue, por favor. Hablando de conductas de riesgo, también presentan relaciones sexuales o conductas sexuales de riesgo, suelen tener muchas parejas sexuales o suelen no cuidarse durante los encuentros sexuales. Por ello, o por ende, va a aumentar la incidencia de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, que ustedes saben que la mayoría son incurables, o no la mayoría, pero sí algunas, como VIH, trastorno, perdón, el virus de inmunodeficiencia adquirida y el virus del papiloma humano, la hepatitis C, son enfermedades que son incurables y que son mortales, ¿no? Por ende, y bueno, ahorita ya el pronóstico ha sido como mejor, pero bueno, yo siempre lo comento con mis adolescentes que tienen déficit de atención, los embarazos como quiera se pueden quitar, se te pueden quitar antes de los 3 meses o a los 9 meses, pero una infección de transmisión sexual no siempre la vas a poder quitar, entonces es como meter un poco en la conciencia de estas conductas de riesgo, ¿no? Tienen dificultad para relajarse, son personas que constantemente están haciendo muchísimas cosas, son multitareas, y mucha gente ve eso como bastante bueno, pero lo que no ven es la parte B,
todo el estrés que les genera el tener tantas actividades al mismo tiempo, o no poder postergar, o no poder priorizar, ¿no?, las actividades que presentan. La parte impulsiva se ve en que interrumpen a otros, y bueno, eso suele ser muy común, ¿no? Y es gente que a veces cae mal por lo mismo, ¿no? Porque estás teniendo una plática muy a gusto y de repente no te está escuchando, o sea, como que se pierde en el limbo y entonces te interrumpe o se pone a hablar de otra cosa nada que ver con el tema que estaban haciendo, y entonces pareciera que tú no eres importante para esa persona porque no te está poniendo atención, ¿no? Y la verdad es que no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con esa persona que es incapaz de mantener la atención por tiempos prolongados. Entonces, imagínense como pareja, híjole, tienen muchísimos problemas, y es por ello que también tienen dificultades para mantener relaciones de pareja duraderas, ¿no? Suele ser gente que son infieles, suele ser gente que pues se divorcia o se separa con bastante frecuencia. El consumo de sustancias ya lo habíamos comentado, principalmente los estimulantes, y en los adultos es muy común la disregulación emocional. Suelen ser muy explosivos las personas que tienen trastorno por déficit de atención, y por ello de repente se puede confundir con un trastorno límite de personalidad por la parte de la impulsividad y la inestabilidad emocional. Pero ya siendo una historia desde la infancia, vemos que tiene muchos síntomas del trastorno por déficit de atención. Acuérdense que para poder hacer el diagnóstico, los síntomas, aunque sean leves, debieron haber empezado antes de los 12 años. Ya hablé de la dificultad de las relaciones de pareja, y bueno, hay una alteración muy evidente en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se refieren a esta función, a estas funciones cerebrales en las que si yo quiero hacer algo, lo pienso, lo imagino, planeo cómo hacerlo, organizo lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero hacer, anticipo la posible respuesta, ejecuto y reflexiono acerca de lo que estoy haciendo. Esto es lo normal. Nosotros, las personas que no tienen déficit de atención, hacen este proceso en milésimas de segundo. Las personas que tienen déficit de atención se les ocurre y lo hacen, o sea, piensan, entre comillas, y actúan. Se brincan la parte de la organización, la planeación, y la anticipación, y ejecutan, ¿no? Entonces, eso suele meterlos en muchos problemas. Son personas que, por ejemplo, hablan sin filtro, actúan sin filtro, no se dan cuenta que pueden ser bastante molestas o incluso peligrosas para los demás o para ellos mismos. Ese es el riesgo del trastorno por déficit de atención. El riesgo real no es que vayan mal en la escuela, no es que no aprendan. El riesgo real es que pueden hacer cosas peligrosas para ellos y para los demás. Ese es el riesgo real del trastorno por déficit de atención no tratado. La que sigue, por favor. Hablando de tratamiento ya, contrario a lo que muchos piensan, los psiquiatras no nos enfocamos nada más a la parte farmacológica. El tratamiento evidentemente es multimodal en el trastorno por déficit de atención. Estamos hablando de un trastorno que me afecta en todas las esferas de la vida. Evidentemente el tratamiento tiene que incidir en todas las esferas de la vida. Tiene que ir por parte de medicina general en caso de que haya comorbilidad médica, y los médicos especialistas. Siempre hay ahí como que un debate de quiénes deben de atender el déficit de atención, los neuropediatras o los psiquiatras o los psiquiatras generales. Cualquiera que esté capacitado en lo que es el trastorno por déficit de atención. Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, entonces cualquiera de los tres o incluso los médicos generales lo podemos atender. La cuestión es que tengamos el conocimiento de lo que es el trastorno por déficit de atención y tengamos el conocimiento de que el tratamiento no solamente es con medicamento, sino que el tratamiento es multimodal para que realmente pueda funcionar, ¿no? Este es un error muy común que la gente nada más se enfoca en la parte del medicamento, en el chocho. El chocho no hace milagros. Ahorita lo voy a comentar más adelante. Bueno, aquí ya dice que también el tratamiento va por parte de psicología o psicoterapeutas. Los profesores, en el caso de los preescolares, escolares y adolescentes, son bien importantes porque ellos, como decía hace rato, conviven a veces más tiempo con las personas que los mismos padres. Evidentemente en casa también tenemos que hacer modificaciones justamente para evitar que se sigan perpetuando los síntomas o que se sigan provocando la presencia de los síntomas en cuanto a la conducta sobre todo. Los trabajadores sociales también tienen ahí bastante importancia porque finalmente ellos son los expertos en la familia, ¿no? Son los que nos ayudan al manejo familiar y social de los trastornos, ¿ok? La idea es controlar los síntomas clave, cualquiera de ellos que sean, y sobre todo mejorar la calidad de vida, el tipo de vida que tienen las personas que padecen el trastorno por déficit de atención. No se trata nada más de callar el síntoma, pues no, para callar el síntoma lo dopo y ya,
¿no? Lo cedo y ya, y pues no da lata, no molesta a nadie, no, no se trata de eso, se trata de que la persona pueda hacer su vida lo mejor posible para ella, cualquier cosa que signifique, ¿no? Para ella misma. O sea, si vuelva a lo mismo, lo que puede ser normal para mí, puede ser no normal para los demás, pero la idea es que yo persona que tiene trastorno por déficit de atención, pueda ser funcional para mí misma y para, pues sí, para llevar mi vida lo más apacible. Es que normal me genera como conflicto decirlo, pero sí, lo más normal posible, lo más funcional posible. Esa es la idea del tratamiento multimodal. No es tenerlos quietos, como mucha gente piensa, es tenerlos funcionales, ¿no? Que la gente sea funcional, que esté en paz consigo misma. Eso es lo más importante en cuanto a los tratamientos psiquiátricos, no nada más del déficit de atención. A veces una de las dudas es si el tratamiento farmacológico es de por vida. Depende de cada caso. Otra vez, no estamos medicando nada más por medicar, no estamos tratando nada más por tratar. Depende de cada caso, depende de qué tan funcional y qué tan en paz estés conmigo mismo para necesitar un tratamiento de por vida o no. En lo personal, de eso no les voy a hablar de estudios, pero en lo personal, yo he visto que muchas personas eh, adultas y adolescentes, con que tomen el tratamiento farmacológico un tiempo, estamos hablando de por algunos meses, 6 meses, un año quizá, con eso es más que suficiente. ¿Por qué? El tratamiento farmacológico es dar el sustrato biológico, el sustrato bioquímico, para que tu cerebro empiece a funcionar de manera adecuada y entonces la terapia, cual sea el enfoque de ella, la psicoterapia, haga realmente un cambio, o sea, que tenga la psicoterapia tenga el sustrato bioquímico para que pueda trabajar, para que tu cerebro pueda hacer estos cambios. No es que el tratamiento farmacológico me calle los síntomas, es que el tratamiento farmacológico me dé con que trabaje mi cerebro para que entonces la terapia haga realmente lo que tiene que hacer. Y no nada más hablando de TDAH, también hablando de depresión y de ansiedad y todos los demás síntomas, el tratamiento farmacológico va dirigido a eso, a que tu cerebro tenga bioquímicamente con qué trabajar para que la terapia pueda hacer lo suyo, porque por eso de repente no tenemos el avance que nosotros quisiéramos, porque pues yo puedo echarle muchas ganas, yo puedo entender muchas cosas en la terapia, pero si mi cerebro químicamente no tiene con qué, pues va a estar medio complicado que lo pueda hacer, ¿ok? La que sigue, por favor. Bueno, por cuestiones de tiempo, es que no alcanzo a ver aquí. Este es un gol para mí, pero bueno, es por lo que estoy viendo en el celular. Hablaba yo de que la idea es mejorar la calidad de vida, que tengan un mejor apego terapéutico, todo esto, que haya entendimiento de qué se trata el trastorno, que a eso se refiere la psicoeducación y la orientación, para que yo entienda a lo que me estoy enfrentando y qué puedo hacer para modificarlo y para hacer mi vida mejor, ¿no? De eso se trataría en cuanto al enfoque del tratamiento. La que sigue, por favor, porque la verdad es que esta diapositiva ni la veo. No veo las letritas. Ok, esto es parte del tratamiento multimodal. Se ha demostrado que sí es mejor tratar con fármacos. Ahí tengo mis asegúnes. Todo esto es parte de la revisión bibliográfica que hice, ¿eh? No es que tenga una superioridad del tratamiento farmacológico, por lo que ya les comentaba, o sea, realmente el fármaco lo único que hace es darte el sustrato bioquímico para que tu cerebro funcione mejor. La realidad es que si combinamos la terapia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, con el uso del tratamiento farmacológico, los resultados son muchísimo mejores. Y eso también se replica en los trastornos depresivos, en los trastornos de ansiedad, en el TOC, en el trastorno de estrés postraumático, etcétera. La psicoeducación es bien importante. En medicina nosotros hablamos de algo que se llama educación para la salud, que no es otra cosa más que le informes a la persona a que estás atendiendo de qué se trata el trastorno o la enfermedad que tiene, qué lo origina, qué lo perpetúa, qué va a hacer que aumente, cómo hay que atenderlo, cómo poder vivir con lo que estoy padeciendo, ¿no? Ya sea una enfermedad crónica o una enfermedad aguda como una gripa o algo así por el estilo. De eso se trata la psicoeducación, y la orientación también va encaminada a lo mismo, a saber con qué estoy lidiando y qué puedo hacer al respecto yo como persona para poder vivir mejor a pesar del trastorno o la enfermedad que tengo. La que sigue, por favor. Y bueno, ya entrando a lo que me enfoco yo más como médico psiquiatra o médica psiquiatra, es el tratamiento farmacológico
por cuestiones de tiempo se los voy a mencionar así como muy rápido. Ahí déjame la diapo, Michelle. Son dos medicamentos básicamente los que utilizamos. El primero es metilfenidato e incide en la dopamina y nos ayuda más a la parte impulsiva hiperactiva. El segundo es la atomoxetina, que actúa a nivel de noradrenalina e incide más en la parte de la inatención. Esas son las diapositivas que siguen y ya nos las vamos a brincar. Y bueno, hablando de intervenciones psicosociales en los niños, lo que vamos a utilizar mucho es el entrenamiento para padres. Eso me sonó como a perrito, pero no es por eso, sino más bien es la psicoeducación que se les da a los padres y la orientación de qué puedo hacer yo con el niño que no atiende, con el niño que es desorganizado, etcétera, ¿no? A eso se refiere lo del entrenamiento para padres. Hacerles notar que no es una cuestión, lo que les decía hace rato, de darle el chocho, de tenerlo tranquilo y ya, sino es una cuestión de trabajar en hábitos, en organización, de yo como padre también mejorar en la parte que me toca en cuanto a la crianza y todo, es una crianza amorosa, una crianza respetuosa, no permisiva, pero sí con límites amorosos, digamos, para que yo le pueda ayudar a ese niño a tener una mejor estructura en cuanto a lo conductual, lo moral, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la orientación a los padres. También, obviamente, debe haber intervenciones escolares. Los maestros son bien importantes en este sentido. Evitar el estigma, evitar la discriminación a las personas que tienen trastorno por déficit de atención. La terapia que más ha demostrado efecto adecuado y rápido, sobre todo en la rapidez, es la terapia cognitivo-conductual, porque también otro tipo de terapias han demostrado cierta efectividad. No hay estudios realmente que se repliquen. Yo me refiero a estudios clínicos, estudios con método científico que repliquen que otro tipo de terapias funcionen, porque la verdad es que no se han estudiado, no porque no sirvan, sino porque no se han hecho los estudios adecuados, pero algunas son demasiado lentas y bueno, yo siempre lo he mencionado, si tenemos un niño que está a punto de que lo den de baja en la escuela o que lo vayan a meter a la cárcel porque ya hizo ahí algunas cuestiones que no debe haber hecho, etcétera, no te vas a esperar a que la terapia le haga efecto en 2 años, ¿no? Sino la idea es que tengamos una resolución de los síntomas más graves, lo que lo están metiendo más en problemas, de manera más rápida. Por eso es que se menciona que la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz. Y bueno, también la parte de la psicoterapia individual y grupal para el manejo emocional, sobre todo por la presencia de la disregulación emocional. La que sigue, por favor. Hablando de los adultos y los adolescentes, también se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es la más efectiva. Se habla también de la utilidad de la presencia de la terapia dialéctica conductual, la terapia gestal igual, la generación de los hábitos positivos en cuanto a la organización de tiempos, de tareas, etcétera. Esta práctica del mindfulness, que no es otra cosa más que la atención plena o la conciencia plena en lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora, para elaborar mejores hábitos de organización y yo haga lo que tengo que hacer en el momento en que lo tengo que hacer y no lo postergue, ¿no? A eso se enfoca el mindfulness y de eso sí hay algunos estudios que han demostrado que son eficaces en el manejo del tratamiento del déficit de atención en los adultos. La que sigue, por favor. Creo que ya viene lo de los fármacos, lo que les hablaba de metilfenidato, las dosis a las que se debe utilizar y las diferentes presentaciones del metilfenidato. Como médico, yo tengo la obligación de informar acerca del tipo de fármaco y por qué lo estoy eligiendo o cuál es el fármaco más adecuado para la persona que estoy atendiendo. Tiene sus indicaciones muy claras. En el caso de mayor impulsividad, mayor hiperactividad, el metilfenidato es el que mejor funcionaría porque actúa a nivel de la dopamina. En el caso de mayor inatención, la tamoxetina es el que más puede funcionar porque actúa a nivel de la noradrenalina, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede guiar para la elección del tratamiento farmacológico y bueno, hay algunas otras situaciones. Aquí les puse yo que es la parte angular del tratamiento porque honestamente era lo que yo creía hasta hace como 15 años. Bueno, no, sí, hasta hace como 15 años yo creía que era la parte angular del tratamiento. Lo había leído también en varias ocasiones, pero la verdad es que no, creo que se los dije al principio, es una cuarta parte del tratamiento. Lo único que va a hacer el medicamento es darte con qué funcione lo demás. No te va a hacer nada más, no te va a hacer el milagro de cambiarte el cerebro, ¿no? Lo único que va a hacer es darte con lo que necesita tu cerebro para que lo demás pueda funcionar de manera adecuada. Entonces no es la parte angular, sino solamente una cuarta parte del tratamiento del trastorno por déficit de atención. Y bueno, de aquí viene la pregunta para muchas personas, ¿se puede suspender el tratamiento en fines de semana, en vacaciones? Depende de cada caso si se pudiera suspender o no.
qué tan funcional puede ser la persona si no toma el medicamento, qué tan impulsiva es, qué tanto riesgo tiene de tener accidentes en caso de que no se tome el medicamento, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a depender de la persona. El tratamiento en psiquiatría sí o sí, aunque no lo parezca, es personalizado, depende de las necesidades, de las circunstancias y de la disfuncionalidad de cada persona en el tratamiento que vamos a utilizar desde el punto de vista farmacológico. Y si quieres, pásame la que sigue, que ahí ya más vamos a hablar del metilfenidato, cuáles son las presentaciones, bla, 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 también de la atomoxetina. Pásame 3 diapositivas, por favor. Ese es otro medicamento que es una anfetamina, antes de que se me asusten, ese sí, déjamelo. Se llama Vivance, estuvo en México, regrésamela, por favor, perdóname. Bueno, la primera que salió ahí se llama Vivance, es una lisdexanfetamina, que es la primera línea de tratamiento en trastorno por déficit de atención. Las anfetaminas en México, otra más, por favor. Las anfetaminas en México están prohibidas, sin embargo, el Vivance es un medicamento que es una proanfetamina. Necesita forzosamente pasar por el metabolismo del estómago y del hígado para poderse activar. Entonces, es una molécula bastante segura, es más efectiva que el metilfenidato. Estuvo en México durante algunos años, en 2020 se la llevaron, desapareció, dejaron de hacerla, y el 25 de este mes, es el relanzamiento de la lisdexanfetamina en México nuevamente, y no es mala onda, pero la verdad es que los paidopsiquiatras lo agradecemos enormemente, porque el costo es más o menos parecido al del metilfenidato, pero la eficacia es un poquito mayor, ¿no? Y la seguridad también es un poquito mayor. Ahora sí, pásame 4 diapositivas, así que ya ponme hasta la última, que sería la penúltima. Otros tratamientos aparte de la atomoxetina y del metilfenidato se pueden utilizar en tratamientos con antidepresivos, con anticomiciales, que son los medicamentos que utilizamos para la epilepsia. Ahí está bien. La risperidona, que nos ayuda mucho a bajar la parte impulsiva y nos ayuda a manejar la conducta. Son meramente sintomáticos estos últimos tratamientos. Si hay trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, utilizamos también antidepresivos, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, el tratamiento con metilfenidato, con lisdexanfetamina o con atomoxetina, lo único que tiene que hacer, o para lo que lo usamos realmente, es para tener el sustrato bioquímico para que el cerebro haga lo que tiene que hacer y la terapia funcione muchísimo mejor, cualquier enfoque de terapia, ¿ok? Ya ahora sí, esa es la última, la que sigue sería la bibliografía, y bueno, no sé si preguntas, respuestas, etcétera, eso sería todo por parte mía. Muchas gracias, doctora. Muy enriquecedora la ponencia. Tenemos algunas preguntas ya para ir culminando. ¿Cómo se puede aprovechar la energía y creatividad de los estudiantes con TDAH de forma positiva en el aula? Para empezar, necesitaríamos que el sistema educativo y los profesores estuvieran preparados para atender o para tratar personas con neurodivergencia y que fueran respetuosos justamente con esta parte de la creatividad y el talento que tienen las personas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en que pues todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades y diferentes talentos, entonces tendría que ser un medio escolar que fuera respetuoso con esa parte. Si nos acordamos, el Montessori tiene como mucho este enfoque, pero son pocos realmente los sistemas educativos que van a esta parte. Si no se puede, lo que usamos mucho nosotros es, sobre todo cuando son niños impulsivos, hiperactivos, que terminan muy rápido y empiezan a distraer a los demás, que los maestros les permitan llevar material extra para trabajar en el aula, ¿no? Estamos hablando de cuadernos de dibujo, y ese tipo de cosas que pudieran ellos enfocar la parte artística o creativa dentro del aula. Fuera del aula, evidentemente, lo que recomendamos es que tengan actividades extraescolares enfocadas al talento del niño o del adolescente que tiene el trastorno. Claro, muchas gracias, maestra. Doctora, perdón. Otra pregunta. ¿El TDAH disminuye con la edad o solo se cambian sus manifestaciones con el tiempo? Sí, lo que les comentaba, no es que disminuya el TDAH, sino que lo que disminuye es la inquietud motora, por eso es que es como menos evidente. Dejan de ser tan latosos, pero permanece la inatención, o sea, la distracción, la desorganización, los olvidos frecuentes, etcétera, y sobre todo la impulsividad, que eso es lo que hace que se metan en problemas las personas, tanto los adolescentes como los adultos con déficit de atención. Entonces, no disminuye, simplemente cambia la forma en que se presenta el trastorno.
Ok, nos hacen otra pregunta, doctora. Si no tratamos el TDAH a tiempo, ¿estamos dejando la puerta abierta a que el cerebro desarrolle cuadros secundarios de depresión mayor o trastornos de ansiedad, que luego son muchos más difíciles de tratar que el déficit de atención original? No es que sean más difíciles de tratar, pero sí de repente es más complicado por toda la historia de vida que ya traen los pacientes. Lo que les comentaba yo, o sea, es una historia de vida de fracaso, de frustración, de que yo planeo y no concreto, y entonces me hace dudar de mi propia capacidad como persona para hacer, ¿no? Cualquier cosa que yo veo que mucha gente que a lo mejor no es tan inteligente, que incluso considero yo que es más tonta que yo porque pasa, suele ser más exitosa, ¿no? Entonces, eso a mí me frustra mucho y entonces sí, empezamos con los síntomas de ansiedad y depresión, que son de las complicaciones que llegan a presentar las personas con TDAH no tratado en la adolescencia y en la etapa adulta. Por eso les comentaba yo que el riesgo de suicidio, perdón, es mayor en estas personas que no tienen el tratamiento, justamente. Nos preguntan, ¿qué cambios pequeños en la dinámica de clase pueden marcar una gran diferencia para un alumno pequeño con TDAH? Depende mucho de la edad y de la disposición de los profesores. Mucho de la recomendación, o una recomendación es como muy básica que hacemos todos los paidos, es uno, que lo sienten hasta adelante, alejado de las puertas y ventanas, lo más cercano posible a la figura de autoridad. De verdad cuesta mucho trabajo que lo hagan los profesores porque como distraen a los demás niños, lo primero que hacen es pasarlos hasta atrás. Y entonces el niño está atrás, lo que hace es distraerse, porque pues ve que se está moviendo el de adelante, que abren la puerta, que sí ya voló el pajarito, etcétera. Entonces, una es esa, una estrategia muy fácil de hacer, es que los pasen hasta adelante, lo más cercano a la figura de autoridad, pero que no lo aíslen, precisamente para evitar esta parte del estigma, ¿no? O sea, sí, que esté hasta adelante, pero no aislado del resto de sus compañeros. Felicitarlos por sus pequeños logros y esfuerzos que llegan a hacer los chavos, eso es bien importante, porque si a mí me cuesta trabajo mantenerme sentado, poner atención, portarme bien, y no me lo reconocen, pues ¿para qué lo hago? ¿No? Entonces es como fomentar esta buena actitud. Los utilizan, a veces, entre comillas, eso de utilizar, pero podemos hacerlos útiles para todos los demás. Borra el pizarrón, ayúdame a llevar este material para el otro aula y ese tipo de cosas. Ellos se sienten agraciados, se sienten apoyados y aparte están activos y no se nos están aburriendo en las clases, etcétera. Entonces son como que ese pequeño, bueno, como decían, pequeños detalles que pudieran hacer la diferencia en el aula. Ok, bien. Y nos preguntan, ¿cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos para el TDAH? Depende del medicamento que utilicemos. Vamos a hablar de los estimulantes como la lisdexanfetamina y del metilfenidato. Los efectos secundarios más comunes son la baja de apetito, les quita el apetito. Puede haber también dolor de cabeza y el insomnio. Son así como que los tres más comunes en cuanto a metilfenidato. De hecho, las anfetaminas en México durante mucho tiempo y la lisdexanfetamina se utilizan para los trastornos de atracón y para bajar de peso. O sea, es como uno de los efectos secundarios que más aprovechamos en cuanto a esos medicamentos. Y hablando de la atomoxetina, que sería la segunda línea de tratamiento, los efectos secundarios más comunes son también dolor de cabeza y molestias gástricas, dolor de estómago, gases y hay algunas cuestiones como estreñimiento y diarrea, son los efectos secundarios más comunes. Yo les comento una cosa, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, la aspirina que es de venta libre, el dextrometorfán que también es de venta libre, que lo utilizamos para la tos, y las perlitas de benzonatato que también usamos para todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo que nosotros como médicos siempre vamos a evaluar es el efecto de beneficio y riesgo, ¿no? Y tratando de ponderar más, evidentemente, el beneficio que nos va a dar el tratamiento farmacológico y que el riesgo o el perjuicio sea el menor posible con el uso del tratamiento farmacológico. Bueno, muchas gracias, doctora, por estas aportaciones médicas, ¿no? También nos da algunas recomendaciones desde su amplia experiencia. Y pues bueno, con esta ponencia hemos terminado nuestro primer día de esta jornada académica, nuestra 15ª jornada académica aquí en Clínica Psicoanalítica. Agradecemos nuevamente su presencia, a nuestros ponentes, a nuestros doctores que el día de hoy nos acompañaron. Y bueno, el día de mañana continúa estas actividades, será de forma híbrida. Entonces, si no se han registrado, esperemos que haya cupos, no lo sé cómo está, pero
muy interesante todo, desde diferentes puntos de vista, de diferentes profesionales. Entonces, que pasen buena noche a todos. Nuevamente, gracias, doctora, y nos Gracias, Fer. estamos viendo el día de mañana. Que tenga linda noche. Bonita noche, gracias. Hasta luego.